les saluda Johnny Ramos. En este espacio estudiaremos lo que es nomenclatura orgánica y el objetivo es nombrar compuestos orgánicos siguiendo las reglas de la IUPAC. Comenzaremos dando una breve introducción sobre lo que es la nomenclatura orgánica. Previo a esta clase habíamos grabado una clase más sobre lo que era la clasificación de la química del carbono. Hablamos sobre lo que era alcanos, alquenos, alquinos, que eso pertenecían a los alifáticos. También hablamos un poco de los aromáticos, y para esta clase pues nos vamos a centrar en hablar un poco de lo que son los alcanos. Los alcanos es un hidrocarburo que contiene un enlace sencillo y, como nosotros podemos observar, es carbono-carbono. También debemos recordar que el carbono tiene 4 enlaces de valencia con los cuales puede hacer enlaces con otros elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Algo bien importante para mencionar es el nombre y la fórmula de ciertos compuestos que ya están dados, con los cuales podemos tener derivación de más compuestos. Tenemos el metano con un carbono y 4 hidrógenos, tenemos el etano, 2 carbonos y 6 hidrógenos, el propano, 3 carbonos, 8 hidrógenos, el butano, 4 carbonos, 10 hidrógenos, el pentano, 5 carbonos, 12 hidrógenos. Y como pueden observar, va a ir siendo repetitivo el hexano de 6 carbonos, el heptano 7 carbonos, octano 8 carbonos, hasta el decano 10 carbonos, y así va a ir aumentando el número de carbonos. Y pueden observar que iniciamos con 4 hidrógenos y llega hasta el hidrógeno 22 en el caso del decano. Algo que debemos tener bien en cuenta son las reglas de la IUPAC al momento de nombrar compuestos orgánicos. Estas reglas son: encontrar la cadena de átomos de carbono más larga y continua. Más adelante estudiaremos con ejemplos a qué se refiere esa regla. La número 2 es numerar la cadena más larga, comenzando por el extremo más próximo a un radical. Un radical puede ser los grupos alquilos o los grupos funcionales. Entonces iniciamos enumerando la cadena por donde se encuentra ese grupo alquilo más cercano. Luego, la número 3, tenemos nombrar los sustituyentes de la cadena más larga, grupo alquilo, en orden alfabético. Los numeramos, es decir, si está el etil y el metil juntos en un solo compuesto, pues en orden alfabético el etil tiene prioridad. Existen otras excepciones donde, por ejemplo, los haluros tienen prioridad ante cualquier grupo funcional. Luego tenemos la regla número 4, si hay más de 2 sustituyentes se usan los prefijos di, tri, tetra, y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos seguir usando estos prefijos. Luego tenemos los grupos alquilos. Aquí he enumerado algunos de los grupos alquilos, pero hay más en la bibliografía que estamos utilizando, que es la de Waite. Pueden encontrar más grupos funcionales. En este caso enumeré 7 grupos. En el caso del metil, el etil, pueden observar el metil con un carbono, el etil con 2 carbonos, el propil y el isopropilo tienen la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos, 3 carbonos, 7 hidrógenos. Lo que los hace diferente es la forma como están enlazados. Luego tenemos el butilo, el isobutilo, el terbutilo, que es la misma regla de lo anterior. Lo que hace diferente a estos compuestos es su enlace, cómo están enlazados. Ahora vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente compuesto, podemos observar. Vamos a hacerlo siguiendo las reglas de la IUPAC. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar la cadena de átomos de carbono más larga y continua. Para ello, lo primero que hacemos es ver cuál es nuestra cadena. Puedo empezar a contar los carbonos: 1, 2, 3, 4. Aquí hay un error. Aquí debe haber 2 carbonos. Bien, para ello vamos a desarrollar el siguiente ejemplo y podemos observar la siguiente estructura que nos dan. Por lo tanto, vamos a seguir las reglas de la IUPAC. Lo primero es encontrar la cadena de átomos de carbono más larga y continua. Y empiezo a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 en esta ruta. Tengo 6 carbonos en este sentido. Tengo 6 carbonos en este sentido también. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 carbonos también en este sentido. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, entonces cualquiera de las rutas que yo elija que tenga 6 carbonos va a estar correcto. Entonces observen, si yo voy a elegir la primera ruta, voy a copiar esto 2 veces para que podamos observar la forma en que yo puedo nombrar ese compuesto. Voy a seleccionar la cadena más larga y yo voy a seleccionar esta. Entonces observen, si yo selecciono esta cadena, va a tener esta forma. Tiene este sentido. Esta es mi cadena. Luego enumerar la cadena o numerar la cadena más larga, comenzando por el extremo más próximo a un radical. Un radical es el grupo alquilo al más cercano al extremo. Entonces el que está más cercano es este. Pueden observar, este es un grupo alquilo. Y también tengo este grupo alquilo. Entonces tengo dos. ¿Por dónde voy a comenzar? Por el que está más cerca del extremo. Entonces voy a empezar numerando los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya los enumeré. Ahora nombrar los sustituyentes o grupos alquilo, ¿verdad? En orden alfabético. Ustedes pueden observar, aquí tengo un metil y tengo un etil. Entonces lo primero que yo voy a hacer es nombrar el en orden alfabética. ¿Cuál va a ser? El etil. Entonces, ¿dónde está el etil? En el carbono 3. Entonces voy a poner 3 etil guión. ¿Dónde está el metil? 2 metil y en este caso le puedo poner guión o simplemente termino de escribir el tipo de compuesto que es. En este caso está compuesta esta cadena por 6 carbonos. Puedo observar que tengo un hexano. Entonces metil hexano. Y observen, he nombrado la cadena de carbonos de acuerdo a las reglas de la IUPAC. Y voy dándole prioridad. Ahora veamos la siguiente forma de poderlo nombrar. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a seleccionar esta cadena, es decir, esta forma de carbonos. Observen, ya seleccionamos la cadena de carbonos, los voy a enumerar donde está el radical más cercano o el grupo alquilo, y en este caso están estos. Entonces comienzo a enumerarlos. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre es un hexano, ¿verdad? Porque tiene una cadena de 6 carbonos. Ahora, ¿cómo voy a nombrar este grupo alquilo? ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, este es lo mismo. Este compuesto, por su estructura, tiene 3 carbonos y 7 hidrógenos. Podemos observar que por la estructura que tiene, es un isopropilo. Entonces, ese es un isopropilo. Yo empiezo nombrando mi compuesto y digo, bueno, el nombre de mi compuesto va a ser 3-isopropilo hexano, ¿verdad? Hexano. Y de esa manera he nombrado mi compuesto.
Ahora desarrollemos el siguiente compuesto, resolvámoslo y nuestra forma o nuestra respuesta tiene que quedar 2,3-dimetilbutano, pero ahí ustedes seleccionen la cadena y háganlo de acuerdo a las reglas de la IUPAC. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.